Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo 24 de mayo. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View y, por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro experto en el tema energético, Ramsés Pech. Ramsés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz domingo. Igualmente, bueno, tema muy polémico, ¿quién mejor que tú para explicarlo? Porque además ha habido, diría yo, aparte de la polémica, falta de información puntual. Y tú darás el antecedente y lo explicarás, pero lo que se dice es que hay una prohibición a particulares para participar en energías renovables. Se habla mucho de este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. ¿Cuál es la realidad? Bueno, si me permites, para hacer una recapitulación, vamos a empezar desde el día 29 de abril, en donde el CENACE emite el comunicado del acuerdo, en donde ciertas plantas que tienen hoy en día, que están por entrar y tienen el permiso de interconexión, hacer sus pruebas. En este sentido, lo que sucede con estas empresas es que no pueden entrar a operar de acuerdo al tiempo programado en su plan de negocios. ¿Qué sucede con esto? Que tú sabes que cuando hay un contrato, tú especificas que vas a entrar a generar cierta cantidad de electricidad y la vas a vender. Y pueden haber ciertas penalidades por no cumplir en el tiempo que tú estás contemplado. Lo que se está haciendo ahorita, de acuerdo a lo que se está emitiendo ahorita del acuerdo del 29 de abril, y que estamos viendo las demandas y todo, la parte legal, y lo voy a decir así en el argot que todos conocemos, todo mundo se anda curando en salud, porque es legal. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo como un generador no puedo entrar a conectarme ni a hacer las pruebas porque hay un problema del COVID-19 en donde la nación ya emitió también un decreto en donde hay ciertas restricciones para actividades que se tienen que realizar. Por lo tanto, todo mundo, las compañías privadas tienen que hacerlo en la parte legal para que tengan un precedente, y automáticamente el SENACE tiene que responderle a un juez y se tiene que llevar un proceso. Pero creo que allí no es hay que dejarlo hasta ahí, no es el problema eso. Luego viene el acuerdo del 15 de mayo. A ver, otro error. Ese acuerdo no es nuevo, esa política data del año 2017, cuando salió la primera vez en donde se hizo sobre el mercado de potencia. Era para mantener la electricidad en los cables, o decir así llanamente. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva política? Que ahora lo que quieren ver es no todas las plantas, llámese renovables, llámese energías limpias, llámese de termoeléctricas o las que se tengan que conectar al sistema, es determinar cuáles se pueden conectar en base a la confiabilidad que se tenga en la red de transmisión y distribución. Dicho lo anterior, son dos acuerdos muy diferentes. Uno es el acuerdo del SENACE y otro es una política. ¿Qué pasó el día viernes 15 de mayo? Que todo el mundo se empezó y dijo, y todos lo sabemos. Lo que dijo la CONAMER, y eso lo voy a dejar así resumido, no voy a meter en los hechos de lo que sucedió, dice la CONAMER, no es jurisprudencia mía. ¿Por qué? Porque no es una regulación. Y vamos a hacer una separación de una regulación. Una regulación es, por ejemplo, te invito yo a un restaurante y te digo, vamos a ir a comer a un restaurante, tienes que ir con traje azul y una camisa blanca, pero tienes que ir al tal centro comercial, a tal tienda y tal marca. Y llegas tú y me dices, sale 50,000 pesos. ¿Quieres ir? Esa es mi regulación. Otro caso es que yo te invite y te diga, ve de traje azul y camisa blanca. La que tú quieras. La que tú quieras. Si quieres ir elegante, de marca o no de marca, pero eso es tu problema. Eso es lo que están diciendo hoy en día. Queremos que sí te conectes, pero tú vas a tener que hacer un esfuerzo adicional porque tenemos un problema en las líneas de transmisión y distribución. Eso no lo dicen ellos, lo estoy diciendo yo porque eso es lo que está sucediendo. Dicho esto anteriormente, entonces hay de capacidad. De capacidad. Para poder dar esa energía. Exactamente. Entonces, ya separando las dos cosas, las energías renovables no se van a cancelar, al contrario, van a continuar. El problema es que las compañías ahora, las que están empezando su permiso o tenían su permiso metido antes del 15 de mayo, pero no habían tenido el permiso de interconexión, el final, que lo da el SENACE, ahora tienen que hacer una revaloración en el sentido, en el punto donde se pueden conectar. La Comisión Federal de Electricidad no da los permisos de interconexión, el que lo da es el SENACE.
Entonces el SENACE va a determinar y va a decir, a ver, tú te quieres conectar en este punto, pero resulta ser que no puedo darte esa interconexión porque la capacidad de la línea no me lo va a permitir. No me alcanza. Exacto. Y esto lo vamos a dejar en el ejemplo, suponte en un poste de luz que hay 50 casas conectadas, llegan otras 50 casas y ¿qué va a pasar con el transformador? Pues se va a reventar, claro. Exacto. Entonces lo que le dicen ellos, bueno, para que tú te conectes, me tienes que reforzar o recalibrar el cable, es decir, aumentar la capacidad. Pero puede ser que no, que la estructura donde se mantienen las líneas no aguanta esa recalibración por el cable. Entonces te dice, ¿sabes qué? No me va a servir, tienes que poner una línea independiente. Esos son costos adicionales que ahora las plantas van a tener que absorber. El problema es que conseguimos una electricidad en las subastas de largo plazo de $20 por megawatts, pero ahora se van a incrementar entre 45 y 55 y lo que están viendo ellos es que están cerca del umbral de la generación con energías fósiles o que queman combustibles. Ese es todo el meollo, pero el meollo no es ese. El meollo es que desde el 2014 no hemos invertido en las líneas de transmisión ni distribución. Entonces, ¿cómo quieres subir y ser confiable una red si no tienes la capacidad ni la infraestructura para poder transitar toda la electricidad que hoy en día está demandando el país? Entonces, básicamente lo que yo podría decir es, yo sé que hay un problema, pero yo creo que la solución debería haber un acuerdo entre las compañías privadas, entre el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad, que por instrucciones de la Secretaría de Energía tiene el control de la transmisión y distribución, ¿vale? Más no es de la Comisión Federal de Electricidad los postes, son de la nación, porque son un bien de la nación. Entonces hay que ponernos de acuerdo en dónde voy a colocar mi planta, el SENACE me diga qué es lo que necesito, y la Comisión Federal de Electricidad junto con Secretaría de Energía y el SENACE en el programa del PRODECEN establecer un mapa en donde sí se puede por un corto plazo conectarse a algunas plantas de energía renovable. Creo que eso sería una de las mejores soluciones. Y al mismo tiempo invertir en líneas de transmisión y distribución. Y te voy a dar hoy en la mañana, hoy domingo que me tocaba pagar el recibo de luz, me empecé a revisar lo mío y resulta ser que el 52% del total del costo de mi recibo es de la transmisión y distribución. Imagínate. ¿La mitad? La mitad. Y el 27% es la energía. ¿Qué quiere decir? Que para que llegue 1 kilowatt a mi casa, de cada peso que estoy pagando, 50 centavos se sirve para eso. En mi caso, pues yo les propongo a todos, revisen sus recibos que tienen en la parte izquierda, ahí viene cuánto es de costo de transmisión y distribución. Y esos dos rubros es lo que cuesta mover la electricidad hasta tu punto de tu casa. Bueno, pero ya nos explicaste muy bien y de manera muy puntual, pero la duda que le queda a mucha gente, porque incluso ya el Partido Verde Ecologista está también tratando de hacer un manifiesto, partiendo de la base de que a lo mejor hubo una mala explicación de parte del gobierno federal de esto que estás diciendo, porque en principio lo que parecía es que había una prohibición tácita a los particulares, que este gobierno estaba en contra de las energías limpias. No es tan así. No, no es así. La única diferencia, hay que entender algo. La Comisión Federal de Electricidad, si yo lo comparo con una planta privada, su costo de generación es más alto. ¿Por qué? Porque tiene costos indirectos, costos administrativos mayores que comparado con otro tipo de compañías. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad lo que se tiene que hacer es, ¿habrá el dinero suficiente para convertir las plantas que utilizan combustóleo y diésel para que se conviertan a gas natural, que es menos contaminante, o alguna energía limpia? Acuérdate que energía limpia es aquella que produce menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt. Y en las energías limpias están las energías renovables que tienen 0 emisiones. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad tendría que estar moviendo sus plantas a gas natural porque disminuiría la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá el gobierno suficiente dinero para, primero, hacer la reconversión de las plantas? Segundo, para incrementar las líneas de transmisión y distribución, poder disminuir las frecuencias que se tienen por las pérdidas de energía en su momento dado como se transporta la energía? Y todo esto en función de que hay una contracción económica que vamos a tener en los próximos meses. Y sabemos que ahorita el presupuesto se está viendo afectado
y estamos viendo que las remesas van a caer, no va a estar fluyendo mucho el dinero, o sea, no va a haber dinero suficiente para el gasto del presupuesto de la nación. Creo que aquí es el punto importante entre los privados y la federación. Es no pelearnos, porque no debemos de ver los intereses individuales de cada parte, sino qué es lo que necesita la nación. Y la nación lo que necesita son líneas de transmisión y distribución. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, el gobierno es su instancia, porque tiene que distribuir la electricidad a todo el país, y la iniciativa privada pudiera en su momento dado asumir el riesgo financiero y conjuntarnos por el bien de la nación. No es aquí si yo voy a poner un parque renovable, si voy a poner una planta cíclica combinada, si voy a poner una línea de reforzamiento, no. Es ver cómo llega la electricidad. Acuérdate que en México hay dos sistemas, el sistema nacional y el sistema de Baja California, que es muy independiente y no está conectado. Entonces, creo que debemos de estar pensando en corto plazo qué es la mejor opción para el país, no para nosotros, no para la parte ni federal ni privada, sino es cada usuario que necesita la electricidad, porque por desgracia el 99.9 de nuestras cosas hacemos con electricidad. Y te lo digo ahorita, un ejemplo, me pasó en la semana, el día martes. Nos avisaron que íbamos a tener un corte de luz de las 8 a las 2 de la tarde, porque iba a haber un reforzamiento de un cable, porque ya no era suficiente por la demanda que se tenía. Y fueron 16 horas sin luz. Y digo, ahí está un ejemplo real de lo que puede suceder en el sistema eléctrico nacional. Si no hay un reforzamiento de las líneas y hay un incremento de demanda, hay más gente que está solicitando más conexiones para tomar electricidad, ¿cómo le vamos a hacer si no se puede invertir en eso? Entonces, creo bueno, pero es que así como lo planteas, queda muy clara la explicación. Evidentemente, en su justificación, el presidente volvió a hablar una vez más de la corrupción de las empresas, que estoy entendiendo que no es el tema. O sea, no. Eso ya son valores agregados que le pone. Desde tu punto de vista como experto, ¿qué se hizo mal en este anuncio? Porque me queda claro que hubo una falla de comunicación y obviamente ya nos dijiste hacia dónde deberíamos de ir, porque hoy lo que se debate, más allá de la parte técnica, que solo los expertos como tú la entienden, lo que se debate es si el gobierno está en contra de las energías limpias o no. Más bien dicho, yo creo que el mensaje, quien lo está comunicando, no es la persona que debería de ser en su momento. Tendría que ser desde un punto de vista técnico, y en este caso debemos escuchar, por ejemplo, al director del SENACE. Tenemos que escuchar a la gente técnica del SENACE, que es la que hace el balance para que la electricidad llegue a toda la República Mexicana. Por ejemplo, en la península de Yucatán, te doy un ejemplo, ahí hay picos de demanda de 2.200 megawatts por hora y solo se producen 1.000. El SENACE tiene que estar corriendo, ir buscando en alguna parte de la República para poder cubrir la demanda de la península. Entonces, yo creo que lo más importante ahorita es quién está diciendo el mensaje y el cómo se lo está diciendo. Ya no es desde un punto legal ni de punto de vista ideológico. ¿Hay un problema de las redes? Sí. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Y las plantas de ciclo combinado y las plantas de energía renovable y las eólicas, solar, hidroeléctricas y todo lo que tengan que hacer, lo pueden hacer. Y te voy a dar este ejemplo porque es muy, muy interesante lo que estamos platicando. Imagínate un carro que tú lo estás manejando, un autobús, y te dicen, vas a subir la colina a primera velocidad, y te dicen, tienes que ir como a 300, 600 revoluciones, y luego se va empezando a subir pasaje. ¿Qué va a pasar? ¿Tú vas a llegar con primera hasta la colina? No, porque se está subiendo gente, que son las nuevas plantas. Entonces automáticamente tienes que meter segunda para tener más revoluciones y mover el camión. Eso es lo que falta. Tenemos que pasar a la velocidad número 2 para poder transmitir la energía. Y ese es el meollo del asunto, independientemente de todo lo que ha pasado en esta semana, pero el meollo del asunto y la solución es invertir en transmisión y distribución. Por ponerlo a manera de conclusión, no, lo que hizo el gobierno no estuvo tan mal, pero lo explicó o lo comunicó mal. Exactamente, y fueron tiempos muy diferentes porque si te das cuenta, en la semana salió el acuerdo del SENACE, pero es del COVID-19, por las condiciones que tenemos hoy en día. Y la política nada tiene que ver con lo del SENACE. Eso es una política independiente de lo que está saliendo por parte de la Secretaría de Energía. Entonces, son dos cosas diferentes, en tiempos similitudes, pero todo el mundo lo asemejó que se iba a cancelar todo. No, yo creo que hay que hacer una pausa y lo importante aquí es establecer que no es lo que necesita una cada de las partes, porque yo entiendo que es un negocio y tienen que recuperar su inversión y todo el mundo tiene que curarse en salud, pero la realidad es, hoy lo vamos a solucionar dentro de poco, lo vamos a olvidar. ¿Y después qué va a pasar? Lo mismo. Dentro de 2 años no vamos a poder poner plantas porque no hay líneas de transmisión y distribución nuevas.
porque va a haber un momento dado que sí les vamos a dar acceso a todos. Pero la demanda no deja de aumentar. Claro, acuérdate que crece en México entre el 3 y el 4%. Y si queremos hacer industria y el TLC nos puede dar oportunidad de ampliar más en parques sobre todo de ensamblado o cualquier otro tipo de cosas, va a demandar electricidad. Y si no tenemos dónde distribuirla y que llegue a los lugares donde se va a hacer el desarrollo económico en función de lo que pudiera venir en los próximos años, pues de nada va a servir porque vamos a saturar la línea otra vez. ¿Y cómo le hacemos? Siempre es un verdadero placer platicar contigo. Lo explicas además de una manera tan sencilla que hasta los que no somos expertos lo entendemos. Creo que la conclusión sería esa. No es una tan mala decisión, nada más que muy mal planteada y muy mal explicada. Como siempre, Ramsés, muchísimas gracias. Gracias, que tengan un feliz domingo y buen inicio de semana. Igualmente, Ramsés Pech, nuestro analista experto en energía. Yo voy a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí. Estamos de vuelta en Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá esta tarde de domingo. Y déjeme decirle que me da mucha satisfacción, mucho orgullo poder platicar con el doctor Fernando González Villarreal, que pues me llevaría todo el tiempo de la entrevista leyendo su currículum. Lo que sí le tengo que decir es que es uno de los profesionales más destacados y más reconocidos de su gremio de todo este país y actualmente candidato a la vicepresidencia de la Academia de Ingeniería de México. Fernando, muy buenas tardes y qué gusto poder platicar contigo. Buenas tardes, Guillermo. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues un verdadero honor, pero independientemente de aprovechar el tiempo para que nos comentes de algunos otros conceptos, pues obviamente en este momento lo trascendental, lo importante es esta candidatura a la vicepresidencia de la Academia de Ingeniería de México. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? La Academia es un órgano muy importante que reúne a una buena parte del talento de la ingeniería mexicana y también de otros países. Hay también miembros correspondientes básicamente de Estados Unidos, de Canadá, de otros países, y reúne entonces en diferentes comisiones de especialidades de la ingeniería, reúne a una vasta experiencia y talento para resolver fundamentalmente problemas nacionales en relación con la ingeniería. Y aquí te digo, por ejemplo, hay una comisión de ingeniería nuclear, hay otra de química, hay otra de ingeniería civil, de ingeniería ambiental, ingeniería geológica. En fin, tenemos 16 distintas comisiones que tienen especialidades diferentes. Y aparte de esto, tenemos unos órganos, unas coordinaciones en donde buscamos que ingenieros de distintas disciplinas se reúnan para analizar y proponer soluciones a los principales problemas nacionales. Entonces, la Academia es un órgano verdaderamente importante. Yo soy miembro de ella desde 1980 y fui pro-tesorero en el periodo 2014-2016. Entre otras cosas, como pro-tesorero y miembro de la Academia, lo que más hice fue promover la creatividad y la innovación, porque yo creo que la creatividad y la innovación son fundamentales para el desarrollo de los países en esta época moderna, en una transformación que realmente ya pasa a ser la sociedad del conocimiento y la tecnología, una parte fundamental del desarrollo de los países. Entonces organicé un premio similar a lo que hace la Real Academia del Reino Unido y un poco similar a la organización que se hace de los premios
en otras partes, y de esta forma no premiar la carrera de un investigador, sino premiar básicamente su creatividad y la innovación. Entonces he trabajado en la academia desde hace tiempo buscando precisamente eso. Y me propongo básicamente, como objetivo de la academia, 3 vertientes muy importantes. La primera vertiente tiene que ver con el fortalecimiento de la propia institución, de la academia. O sea, con tantos grupos y tantos comités, es necesario darle primero unidad, segundo una cierta independencia y autonomía, para que realmente la academia pueda libremente hacer sus análisis, investigar sobre cada punto y dar una opinión objetiva, no sesgada, para los problemas fundamentales que son complejos que tenemos en el país. Entonces, fortalecimiento de la propia organización y tiene que ver también con las finanzas. Estas organizaciones batallan siempre para poder tener recursos. Cuando fui presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, hicimos una promoción para que poder tener un edificio adjunto al del colegio, con el cual al poder rentarse resuelve los asuntos financieros, la seguridad financiera del colegio. Entonces hay que hacer un programa para fortalecer a la institución, básicamente de conseguir financiamiento para hacer proyectos que sean relevantes para el bienestar de la población del país. En segundo lugar, la academia tiene un compromiso muy importante con la sociedad. Y en ese sentido tenemos que buscar que la ingeniería que se desarrolle dentro de la academia cada día sea mejor. Que podamos tener excelencia en cada una de nuestras comisiones y que podamos tener también una comunicación interna dentro de la misma asociación que nos permita trabajar no como silos aislados cada una de las especialidades, sino, por ejemplo, para resolver el problema de la energía necesitamos varias comisiones trabajando en conjunto para poder dar una respuesta y una recomendación de una política pública. Entonces, en esto tiene que ver es realmente mejoramiento de la ingeniería en todas sus especialidades. Una parte muy importante de ello es cómo formar a los nuevos ingenieros. Con la pandemia y el COVID estamos viendo que muchas tendencias que ya veníamos observando se están acelerando mucho. Por ejemplo, yo sigo dando mi clase de planeación de recursos hidráulicos en el posgrado de ingeniería en la UNAM y lo sigo dando prácticamente sin interrupción en línea. Hoy terminé el curso y presentaron su trabajo final. Entonces, podemos hacer muchas cosas en línea y multiplicarlo, pero también tenemos otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, hay unos cursos nuevos, probablemente desarrollándose en los últimos años, que se llaman MOOC. Por las siglas en inglés quiere decir un curso masivo, abierto y en línea. El primero que hicimos es sobre seguridad hidráulica y ya tenemos cerca de 2,000 inscritos. La otra es una serie de webinars o seminarios a distancia en donde podemos hacer, en este caso estamos viendo agua y COVID. Y entonces vemos agua potable, saneamiento, derechos humanos, organismos operadores, finanzas, y todo esto lo vamos a empaquetar en un sistema para que la comunidad en general pueda tener acceso a este tipo de elementos. Y finalmente, las grandes universidades del mundo han hecho también cursos en línea. Hay uno que les recomiendo que vean. Harvard está en línea un curso de ética. De lo más interesante, me refiero a ética porque creo que
el establecer la ética como una norma de conducta de los profesionales es fundamental. Más allá de las leyes, las normas éticas, el comportamiento ético en la profesión es fundamental para poder mejorar. Y ¿cuánta falta nos hace? Nos hace mucha falta. Pero te diré, mira, la ética es más allá de no robar o de los problemas de corrupción. La ética tiene que ver con el comportamiento de los ingenieros en cuanto tengan que actualizarse ellos mismos y actualizar a la gente que trabaja con ellos. Hacer proyectos que no dañen al medio ambiente. No tomar trabajos para los cuales no tienes la capacidad. La capacidad. ¿No? Entonces... Te voy a interrumpir un segundito y te rogaría que nos sigas acompañando en el siguiente bloque. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no nos tardamos nada. Volvemos de inmediato. No tardamos, volvemos de inmediato aquí, Emprende TV, en Grupo Fórmula. Estamos de vuelta aquí en Emprende TV, en Grupo Fórmula, platicando con el doctor Fernando González Villarreal, quien es candidato a la vicepresidencia de la Academia de Ingeniería de México, y nos estaba platicando precisamente en el bloque anterior, en el marco de sus propuestas, la importancia que tiene en este momento la academia, pero además ponías el ejemplo del valor fundamental de la ética en la actividad. Así es. Desde luego, Guillermo, hay un traslape entre lo que son la norma jurídica y lo que es la ética, pero no es lo mismo. Muchas veces la norma jurídica se apega a estos valores éticos, pero hay un ejemplo muy interesante, que es, pongamos que hay una carretera y tienes una señal para marcar el límite de velocidad. El límite de velocidad dice 50 kilómetros por hora. Y no importa la condición climática, no importa qué tan hábil sea el conductor, son 50 kilómetros por hora y si te pasas, te multan. En la parte ética diría, no manejes más a prisa de lo que realmente constituya la seguridad en el momento dado y para tus habilidades. Entonces son dos cosas similares, pero el comportamiento ético va más allá del cumplimiento de la ley. Y en esto tiene que ver con los contratos y tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, una ingeniería con principios éticos, con innovación y creatividad, es mi segunda vertiente. Y la tercera es hacer una academia de ingeniería que sirva de mejor manera a México y a la sociedad en general. Y eso implica que se convierta en un centro de pensamiento estratégico, en donde pueda analizar los grandes problemas complejos que tiene un país y que pueda proponer soluciones a esos graves problemas del país. Esto yo creo que es un asunto fundamental y tiene que ver también con la vinculación de la Academia de Ingeniería con otras academias, básicamente en México con la de Ciencias y con la de Medicina. Por ejemplo, en este COVID el problema es salud, pero muchas de las soluciones tienen que ver básicamente con ingeniería. Tienen que ver con tener agua limpia, por ejemplo, en casa, que es un problema muy importante de ingeniería y de otras disciplinas. Entonces, tiene que ver también con la relación de la Academia de Ingeniería con otras academias del mundo. En el pasado he tenido oportunidad de tener un intercambio con la Academia Nacional de Ingeniería
de los Estados Unidos, que fundó Lincoln hace tantos años, y con la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido. Entonces, esta vinculación de la academia con otras academias y con la sociedad en general nos puede dar una oportunidad para contribuir mejor a la solución de los problemas nacionales y la propuesta de políticas públicas para poder progresar, entre otras cosas, con equidad. Uno de los problemas grandes en la sociedad mexicana es esta falta de equidad o desigualdad, que es de origen en México y que no hemos podido resolver. Son de los grandes problemas que se pone además en evidencia con el COVID. Es la gente con menores recursos la que no tiene agua en forma continua en su casa. Entonces les dificulta mucho más el poder hacer algunas labores de higiene y de lavarse las manos continuamente. Entonces se encuentran en una desventaja porque reciben agua en condiciones, yo diría, insalubres, porque vienen de carros tanque, porque vienen en tuberías que no están a presión todo el tiempo, no tienen una presión continua, y porque tienen que usar almacenamientos en su casa como tinacos o cisternas que dificultan mucho que la calidad del agua se tenga en eso. Entonces creo que estas tres vertientes más un problema de comunicación de la academia con la sociedad. ¿Cómo podemos demostrar, cómo podemos convencer a la sociedad en su conjunto de la importancia de la ciencia y de la tecnología para el bienestar de todos? Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer nosotros también tecnología que permita entonces atender a un mayor número de personas? Entonces, estas son mis tres vertientes, básicamente fortalecer a la academia, mejorar la práctica de la ingeniería y convertirnos en un centro de pensamiento estratégico que participe en el desarrollo de México con inteligencia y con objetividad, con trabajos serios. Y por eso quiero ser vicepresidente. Creo que en estos próximos años empieza a ser presidente Luis Álvarez y Casa, amigo de hace mucho tiempo del Instituto de Ingeniería. Yo seré, si gano la elección, seré vicepresidente y trabajaré con él 2 años. Posteriormente, sería el presidente de la academia buscando darle continuidad a lo que hemos venido haciendo antes en la academia y lo que sigamos haciendo en el futuro. En mi currículo está no solamente mi contribución académica, mi producción académica de 50 años, que está en mi currículum, sino también una experiencia de trabajar en el sector público y en el sector privado. Me tocó fundar la Comisión Nacional del Agua hace muchos años y fundé también el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y fuimos autores de leyes y otra serie de cosas. Esta experiencia, tanto en el sector público como privado, me da una ventaja para poder contribuir al fortalecimiento de la academia y coordinar distintas disciplinas. Estoy acostumbrado tú dices una ventaja porque evidentemente lo dices de manera humilde, pero yo decía al principio de la entrevista que ese currículum, que además es de más de 70 páginas, hay que decirlo, pues demuestra la experiencia, la calidad de un ingeniero ejemplar, de un funcionario público que le ha servido a este país. Yo no tengo la menor duda de que vas a ganar esa elección porque además lo he platicado con varios integrantes de la academia y hay un enorme reconocimiento a tu trayectoria y además yo diría que esto es una suerte como de reconocimiento del valor en general que tiene la academia cuando son los mejores de ustedes los que están al frente. Yo te auguro una victoria ya consumada, segura, pero sobre todo lo más importante, lo que vendrá después para esta academia y por supuesto agradecerte tu generosidad de todo este tiempo de esta plática. Muchas gracias, Guillermo.
Ha sido un verdadero placer. Tardes, Fernando González Villarreal, pues ya lo digo, eso sí lo puedo decir yo, el virtual próximo vicepresidente de la Academia de Ingeniería de México. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Fernando. Muchas Voy a gracias. un corte. No tardó nada, volvemos de inmediato a Emprende TV aquí en Grupo Fórmula. Continuamos en Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula, y como todos los domingos me da muchísimo gusto mandarle un afectuoso abrazo virtual hasta su domicilio, porque pues tenemos que seguir encerraditos, a Agustín Domínguez. Hola, Agustín. Bueno, ¿cómo estás? Qué gusto, aunque seguimos encerrados y hay que tener cuidado. Sana distancia. Ahorita es cuando más cuidado hay que tener, ¿eh? Sí, de hecho, esta semana ha sido, aparte del pronóstico de que iba a ser el pico más alto, pues en las cifras también lo ha sido. Por otro lado, y como lo comentábamos el domingo pasado, hay un plan para volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Yo no lo termino de ver muy claro. Además, entiendo que esto va a ser parcial y por regiones, pero evidentemente, porque esto tú lo has averiguado y yo creo que son ejemplos válidos. ¿Qué están haciendo en otros países? Que además hay que decirlo, a ellos les tocó primero para volver a esa normalidad. ¿Y qué resultados han tenido? Así es. Bueno, Memo, hay varios. Y yo quisiera empezar, por ejemplo, el caso de España, porque es el que nos queda más común. Pero tenemos el caso de Lima. Me gustaría, por ejemplo, en el caso de España, como tú sabes, uno de los principales ingresos en la economía son el turismo, que al mismo tiempo a nosotros nos agarra muy de la mano esa situación. Fíjate, Memo, que allá lo que están haciendo es que los hoteles van a entrar parcialmente en tiempos y no a la totalidad. Bueno, primero porque no van a tener la demanda total inmediata, ¿no? Pero es muy importante que lo que están haciendo es preparándose para la entrada y promoviendo la entrada, que es muy importante, que no he visto que nosotros en México tengamos algo parecido. Mira, por ejemplo, ellos lo primero que ya tienen túneles de sanitización que aunque digan que no sirven para ti. Pero con lo que tú traes encima a la hora de penetrar a la instalación, queda sanitizado y ya no vas a contagiar con lo que tú traes puesto. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Segundo punto es que están sanitizando todos los espacios como debe de ser, trabajando una sanitización muy importante. Pero además lo que están haciendo es invitar a la gente a que te invito como venías una semana, pero te doy otra. Y te garantizo que en esos 15 días no vas a tener problema de COVID. Al costo de una. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente ya inició sus reservas y sus... voy a ir como voy a estar. Y eso le permite a todas las instalaciones turísticas preparar el número de gentes que necesitan tener para atender a esa población. Al mismo tiempo, se están preparando para el viaje. En el caso de España, como están ahorita empezando, es primero el turismo nacional, que es lo que nos va a suceder a todos, y están esperando que ese turismo nacional sea por auto, porque todavía el transporte no está ofertando certeza y seguridad. ¿Qué necesitarías? Bueno, a ver, yo tengo un autobús de 42 pasajeros, les voy a dar, nada más van a ir 20 pasajeros. 20. Y en estos 20 pasajeros, además, acabo de colocar
filtros, que ahorita vamos a tocar el tema de los filtros, para que el aire que reciben viene bien con nivel cero contaminación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía no se están preparando. Ya hay un esquema para que el transporte español haga ese tipo de cosas y va con el esquema que están viendo las líneas aéreas. La infraestructura del transporte aéreo es muy importante y están viendo cómo filtran todo el tiempo, están reciclando el aire que la gente está respirando, etcétera, pero para absorber precisamente eso tienes que meter una serie de extractores que a la vez ese extractor tienes que mandarlo ya filtrado a cero problema y absorber un filtro con cero problema, ¿no? Esas son las cosas que en el caso de la infraestructura del transporte es muy importante. Trenes, autobuses y transporte aéreo tienen que entrar a eso. ¿Por qué? Porque para que tú lo uses y tengas la certeza de que no vas ahí a contaminarte, ¿sí? Es solo brindándote ese tipo de acciones, ¿no? Por supuesto, continuará el uso de la mascarilla porque no va a estar ahí de ninguna manera, ¿no? Ahora, el turismo, muy importante, ¿sí? Va a recorrer en carretera con su propio automóvil, porque esa es la manera en que tiene la certeza de que y es lo más fácil y lo más económico. Mi familia no está contaminada. Sí, pero además es lo más económico y lo más fácil también. Claro, pero tengo certeza de que no voy contaminado, ¿no? Tendríamos problemas nosotros con dos tipos de puntos, es, por ejemplo, Cancún y Los Cabos. Los Cabos, pues, por su ubicación natural, todo el acceso es aéreo, ¿sí? Entonces ahí tienes que volver a entrar a qué van a hacer las líneas y qué están haciendo algunas. Las líneas aéreas internacionales ya están considerando, primero, el 50% de ubicación. Segundo, no te voy a dar nada, ¿eh? Solo vas a ir tú y no te voy a dar ni de comer ni nada para no tener riesgos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lima, por ejemplo, Lima está entrando ya a la construcción y estamos tratando, por ejemplo, y eso es muy importante, tienes que empezar las obras importantes, pero estás metiendo un protocolo interesante. A tu obra, tu personal va a trabajar 5 días de la semana, pero se va a quedar a dormir ahí, va a alimentarse ahí, va a trabajar ahí y terminando el fin de semana se va. Y el lunes, al ingreso, le toman pruebas serológicas. No estoy hablando en la acera que a lo mejor sí estás o no estás, no. Pruebas en donde te dice estás contaminado con tal virus, ¿no? Y eso es muy importante, aunque encarece en un momento dado el trabajo, porque pues, cada prueba te cuesta 500 pesos, te da la certeza de que sus trabajadores al entrar a trabajar van a estar toda la semana entre ellos mismos y ningún contaminado, ¿no? En el caso de Lima ya están entrando en ese tipo de cosas, ya se están programando en los trabajos con esa situación. Yo creo que aquí ese plan que nos han dicho está todavía en veremos, pero yo creo que deberían tomar acciones de ese tipo. Ese es un es que esa es la diferencia. Este es un plan de buenas intenciones que no nos dice cómo tenemos que llevarlo a cabo. Exacto. ¿Qué protocolos debemos seguir? Porque estoy de acuerdo que uno de los primeros acciones es la construcción, pero de las grandes obras o donde puedas tener a todo tu personal. Si tú estás haciendo un edificio de departamento, pues va a ser muy cómodo. A ver, se quedan aquí y en uno de los pisos los adapto y aquí duermen 5 días y se van 2 a descansar a su casa y vuelvo a hacerles prueba, ¿no? Esa parte es muy importante porque reactivas la economía, reactivas los empleos y reactivas el cómo hacerlo. Pero no nos están dando protocolos.
las empresas automotrices, en el caso de Aguascalientes, están entrando ya. ¿Y quiénes están haciendo el protocolo? Ellos mismos. Oye, no hay que dejarlos así. No sueltes a las cosas nomás, porque puede suceder un rebrote y que entonces sí, esas empresas... No, un rebrote puede ser hasta mucho peor. Claro, ya no se levantan esas empresas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que tú tienes ahí que actuar como gobierno y decir, mira, entra con estos protocolos, man. No tienes mayor problema. Los protocolos van a funcionar. Sí, porque además en teoría todo el mundo los querría seguir precisamente para garantizarse que no haya contagios. Exacto. Pues ayuda. Tú también ayuda, porque, a lo mejor a una de las empresas se le ocurre un protocolo que beneficia a los demás, bueno, pues úsenlo otros, ¿no? Pero si tú ya tienes un plan y un protocolo de cómo entrar a trabajar, eso es lo que vamos a necesitar urgentemente. Y lo que hay que decir que no lo tenemos. Yo quiero decirte que, por ejemplo, hay instalaciones deportivas, y tú sabes que me gustan, los campos de golf, ya hicieron la solicitud de regreso, pero con un protocolo tan estricto que es impresionante. Es impresionante. Pero es que así tiene que ser. Cerca de la persona, pero puedes caminar, puedes hacer todo esto. No vas a... tu caddy ayudante no te va a tocar en ningún momento, ni tú las pones ni nada. Va a estar en el campo ayudándote. Generas el empleo, ¿sí? Pero bueno, pues espero que ya pronto puedas volver a tus adorados campos de golf. Bueno, aparte de otras actividades que tenemos pendientes. Como siempre. Ya está siendo viejo el whisky. Pero añejo sabe mejor. Como siempre, muchas gracias, querido Agustín, pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos todos los domingos aquí en Emprende TV, los sábados en Diálogo Abierto, también en Trayecto México. Pues la recomendación de siempre, cuídese, si no tiene que salir, no salga y no se pierda nuestros espacios aquí en Grupo Fórmula. Le espero la próxima semana. Muchísimas gracias.